Pues Adiós a Dylan es una historia donde el personaje principal, Omar Brambila, un chavo de 19 años, fanático, obsesionado con Bob Dylan, conoce una chava que se llama igual a la primera esposa de Bob Dylan y de ahí pues empieza a trazar coincidencias entre la vida y a compararse con datos biográficos de Bob Dylan en su propia vida. La novela empieza ahí, pero también empieza desde que esta chava corta con él, ¿no? Cuando ya pasó un tiempo y cortan. Entonces está al mismo tiempo que cuenta cómo se conocieron, cómo rompieron. Y en esta relación de ellos pues explora la sordidez de la Ciudad de México, la obsesión. Sara hace porno amateur en una webcam, entonces en vez de ser la típica historia romántica, idílica, es una historia diferente donde Omar ensalza todo este dolor que le causa a Sara, ¿no? Y se revuelca en él y rescata esa estética dolorosa para construir su propia historia. Entonces trata de eso y trata de crecer también a través pues de los papás, como a veces los ídolos los agarramos como nuestros papás, los ídolos o los ideales, ya sea cuáles sean, y cómo nos podemos o debemos mandar todo eso, todos esos papás físicos, reales, metafóricos, ideales. Llega un punto donde tenemos que mandarlos a la chingada y empezar a hacer, pues, construir algo desde nosotros y hacer nuestros propios papás. Pues fue como bastante libre la elección de los temas. Iba escribiendo capítulo tras capítulo y de pronto no sabía qué iba a seguir, entonces veía mi lista de canciones favoritas de Dylan o rebuscaba en rolas, me llamaba la atención un título y ese título disparaba algo en mi mente y me ponía a oír la canción, me acostaba ahí en el sillón a oír la rola y de pronto dejaba que las imágenes empezaran a aparecer, ¿no? Y esas imágenes ya me llevaban como a dónde podía seguir la historia, entonces fue un poco así. Y las pocas cosas que tenía planeadas, como para el final, tenía un final muy diferente. A fuerza de esta inspiración y de estas historias y de estar conectado, pues fueron cambiando bastante. Entonces fue como muy de mood y pues esta rola y ahora esta rola. Y pues se quedaron afuera un montón de rolas. Yo creo que más de 20 que las escribí y todo, pero al final ya no salieron de esta versión. Pues fue muy chido. Bueno, Omar obviamente es muy parecido a mí en muchas cosas, emocionalmente y en muchas cosas que hacía, principalmente a la edad que tenía él. Entonces era como acordarme y estar mucho con esa parte mía que es así, pero a la vez también es muy disfrutable y es como un acompañamiento muy chido estar con ellos, ¿no? Y encariñarme con ellos, que aunque sé que son partes mías, verlos afuera como de un modo consciente y tan encarnado, aunque sea literariamente, es muy satisfactorio, ¿no? Entonces era como cuando sentía que él iba a acabar, decía, ching, pero ya ahora dónde voy, dónde va a estar Omar y ahora es muy padre ahora que está afuera porque la gente me regresa como su versión de estos personajes a través de su propio filtro y eso es muy enriquecedor también. La visión, como ver cosas que no sabías que iban a pasar y que están ahí y que te sacuden esas cosas. Como la violencia de esas revelaciones y de esa voz que escuchas, esa voz del personaje, dejarte llevar por el ritmo de esa voz y ir descubriendo cosas que antes no veías. Ese proceso de descubrimiento de un mundo y de una historia que te lleva a cosas que jamás podido inventar, porque insisto que la literatura no es algo que te sientas e inventas. Pues ahora voy a inventar, ahora quiero que los personajes hagan esto y esto otro. Cuando realmente estás conectado, simplemente puedes ver lo que ocurre en esa otra dimensión y te sorprendes así de, no manches, o sea, wow, qué cosa tan cabrona pasó aquí, o sea, no tenía ni idea de dónde viene esto. Eso es lo más emocionante. Pues siempre me gustó Bob Dylan, soy fan de él desde los 19 años, no soy tan fan como el protagonista de la historia, definitivamente. Para llegar a ese nivel de fanatismo tuve que investigar mucho y muchas cosas así, estarlas viendo los datos duros en la computadora, cuando Omar pues se los sabía automáticamente, instantáneamente, como parte de su DNA. Pero siempre Dylan ha estado acompañándome, me encanta lo que hace, lo admiro como artista, es un ejemplo del tipo de artista que quiero ser, que es un artista que
que siempre sabe que la labor del artista es escucharse a sí mismo y no escuchar a los demás, no escuchar las tendencias, no escuchar a la industria, no escuchar a nadie. Y si el público al final te termina odiando, ese no es problema del artista, es problema del público. Entonces Bob Dylan tiene eso muy claro y ese es el ejemplo que yo quiero seguir como artista, ¿no? Llevar esta exploración personal hasta el límite y después obviamente compartirla, que es un segundo plano, pero que ya es parte de otro proceso muy distinto que describirla. Y bueno, en cuanto me llegó esta idea de escribir una novela, en cuanto supe que el protagonista era fanático de Bob Dylan, pues fue como obvio, ¿no? Como que desde ahí me emocionó, dije sí, porque esto va a poder todavía poderme sumergirme más en Bob Dylan y no sentirme culpable de estar perdiendo el tiempo. Entonces dije, ahora puedo atascarme de todas las biografías que quiera de Dylan, oír todos los discos, todas las películas, todo, y es parte de la investigación. Entonces fue muy chido. Pues nada, que lean Adiós a Dylan. Creo que espero que al leerla puedan sentir el mismo vértigo que yo sentí al escribirla y que los revuelva como a mí me revolvió, ¿no? Creo que ese sería el mayor logro, que los sacuda, que los haga sentir un poquito incómodos y que los conecte con su propia rabia, ¿no? Con esa rabia que alguna vez en su vida o les hizo, o les hace, o les va a volver a hacer, o les hizo muchas veces preguntarse how does it feel, ¿no? ¿Qué se siente estar solo por tu cuenta?